Entonces lo cogíamos y lo encerramos con un lazo, le dábamos la vuelta al lazo, iniciamos con un lazo trancando los carros para que nos colaboraran. Saludo formal para todos los internautas de el Facebook y las plataformas de la Alcaldía de Arcabuco. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces del Recuerdo, historias con nuestros abuelitos. Hoy me encuentro con la señora Anita de Bernal, Anita Coy de Bernal, una señora que durante toda la vida también ha sido muy representativa para el progreso de Arcabuco de una u otra manera. Ha sido una gran colaboradora, madre de familia. Señora Anita, bienvenida a Voces del Recuerdo, historias de nuestros abuelitos. Su merced, por favor, para iniciar, ¿está en condiciones de concedernos la entrevista sin ningún inconveniente, con voluntad propia, por favor? Sí, señor. Muchas gracias. Entonces, iniciamos con la señora Anita. Señora Anita, ¿cuántos años de edad? 84. 84 años. ¿Toda la vida viviendo en Arcabuco? No, hace 60 años que estoy viviendo acá en Arcabuco. 60 años. ¿De dónde es su merced? ¿Natural de dónde? ¿Dónde abrió por primera vez sus ojos? Pantano de Vargas. Pantano de Vargas en la historia. Tenemos a la señora Anita del Pantano de Vargas allí donde se gestó parte de la historia, ¿no? de la libertad, porque posteriormente fue en el puente Boyacá. ¿Cómo llega a Arcabuco, su merced? ¿Cómo llega? Yo llegué aquí a Arcabuco por mi esposo, que es de acá de Arcabuco. ¿Dónde lo conoció a don Vinicio, la señora Anita, la esposa de don Vinicio Bernal, en paz descanse, y pues por eso es ya cauqueña de por siempre? ¿Dónde conoció a don Vinicio? En Duitama. En Duitama. Sí. Se organizan, forman su hogar y se vienen a vivir a Arcabuco. Nos vinimos para acá, para Arcabuco. Inició su taller de mecánica y de herrería. Cuando llegan a Arcabuco por primera vez, su merced, que él monta el taller, ¿en qué parte de Arcabuco hoy lo monta? Él organizó su taller arriba de la colonia. Conocí esa casa. Estamos hablando en la casa que es hoy en día de don Clima Comunevar. Sí, señor. ¿Qué se acuerda su merced de la historia de Arcabuco? Cuando su merced llega, cuando ya se establece aquí en Arcabuco, ¿qué se acuerda? ¿Qué familias habían en esa época que su merced estaba aquí en Arcabuco, que llegó? ¿De qué familia se acuerda? De la familia Poeda. De ¿Los la, vecinos ahí? sí, señor. De la familia Boca Chica, de la familia Robles, la familia Vega. La familia Guzmán de la señora Ida y del Encanto. Sí. También. Sí, señor. Y en el parque, por los lados, por lo que es el parque hoy en día, ¿de qué familia se acuerda su merced? Me acuerdo de doña Alice, de doña Emma, Jairo Díaz, doña Isabel de Forero. La profesora Isabelita. Sí, señor. ¿Dónde vive? Sí, señor. Don Empidio Ruiz. ¿Qué negocios en ese entonces ahí sobre el parque principal que se acuerda su merced? La cafetería de doña Alice, la de doña Emma, don Empidio era un almacén que ahí se encontraba de todo, y otras tienditas pequeñas que habían ahí. Su merced me dice que cuando llegó con don Vinicio, el taller en la casa que hoy en día es de don Clima Comunidad, ahí diagonal había una bomba de gasolina, ¿se acuerda? Sí. ¿Esa bomba era de quién en ese entonces? Del esposo de doña Marta. De don Rogelio Guzmán. Eso, de don Rogelio Guzmán. ¿Cómo era la salud en esa época? ¿Cómo era el tema de la salud en esa época? ¿Qué se acuerda, su merced? En el tema de la salud habían 2 piecitas y la oficina que donde estaban los médicos que llegaban, pero todo lo más, cuando ya llegó el doctor Medina, entonces ya iniciamos a hacer bazares, bailes en la colonia para organizar el puesto de salud. Y el puesto de salud que su merced nos dice cuando llegó el doctor Rafael Medina, que ya vamos a hablar sobre eso, quedaba donde es hoy en día el Consejo Municipal y donde es hoy en día la personería, ahí en la esquina abajo de la alcaldía. Sí, señor. Ahí era el centro de salud. 2 piecitas, como su merced dice. Sí, 2 piecitas habían en la oficina del doctor. Pero antes de que llegara el doctor Rafael Medina, ¿cómo era la atención médica?
venían los médicos? ¿Qué día venía el médico? ¿Era constante? ¿Cómo era esa atención médica? Primero venían 2 veces a la semana. Después ya iniciaron que uno diario. Y ahí trabajaba el médico, la comadre Flor Roble, Sí, mi señora mamá. Flor Robles de Corredor. Flor de Corredor, doña Rosita De Aponte. de Aponte, eran las que ellos ahí atendían. ¿Y ya estaban las promotoras en las veredas? Sí, y habían promotoras en la veredas, había la de Montesuárez, Marinita Forero. sí, y la de acá del centro era, sí, Rosita Cetina, y ellas eran las que ayudaban allá al puesto de salud. Para colocar también en contexto a los que nos ven, promotoras eran las que trabajaban la salud en las veredas, es decir, la gente del campo muy esporádicamente venía al centro de salud, a su atención médica, porque las promotoras hacían esa asistencia que hoy en día también se está tratando de recuperar y ellas eran las que hacían las atenciones, la atención personal en salud a la gente, a todos los habitantes en las veredas. Bueno, el tema del doctor Rafael Medina, que es un tema histórico para Arcabuco. ¿Cómo fue la llegada del doctor Rafael Medina y lo que representó él para la salud en Arcabuco? El doctor Medina representó mucho para Arcauco porque fue el que inició a hacer de verdad el puesto de salud como estaba antes. Y él organizábamos bailes, disfraces, muchas entrevistas en la colonia, que era donde todo lo más hacíamos los bailes, los reinados para ayudas de organizar el puesto de salud. Es decir, que con todos esos bailes que lideró el doctor Rafael Medina, que estamos eternamente agradecidos con él, vive en Duitama, él llegó en el año 79-80, si no estoy mal, con todas esas actividades que su merced nos trae al recuerdo que se hicieron en la colonia, entonces ya no eran dos piecitas en el centro de salud, sino se agrandó y se equipó. Sí, ya se lo equiparon, ya había un salón, un cuarto de parto, había como 5 o 6 camas para que los más graves se quedaban ahí, los dejaba el padre, el doctor, y había otra pieza que era para los hombres, y el de las mujeres tenía el cuarto para los niños. Cómo eran esas actividades recogiendo fondos para el centro de salud en la colonia y las fiestas y bazares? En fin, ¿cómo eran esas actividades? Las actividades que hacíamos con el doctor Medina, iniciamos a hacer veladas, bailes. Ya lo último iniciamos un reinado, fueron 2 niñas de la colonia y ya iniciamos con un lazo trancando los carros para que nos colaboraran y de ahí sacábamos buenos fondos para ese puesto de salud. Muy importante lo que ella dice sobre el lazo. Lo del lazo, ¿cómo era? La reina atravesaba un lazo, ¿cómo era, por favor? Era un lazo largo y se ponía de lado de la carretera. Y la reina iba y pedía la colaboración y le daba. La gente le colaboraba. Sí. La gente que no era de Arcabuco, el transeúnte, el visitante, el viajero, el turista, sí, aportaba. sí, nos aportaban. ¿Cómo era otra manera de que la reina recogiera dinero con el famoso secuestro? ¿Cómo era? Pues uno se daba cuenta de que el señor viera que tuviera buena plata. Por la actitud de la persona, por su Sí, presencia. entonces lo cogíamos y lo encerramos con un lazo, le dábamos la vuelta al lazo y lo llevamos y lo metíamos allá, hacíamos como especie de una piecita, como un toldito, ¿sí? Y lo metíamos allá y hasta que no nos pagaran lo que pidiéramos por él, no lo dejamos ir. Mire, tan sano, actividades muy sanas. Lo que dice la señora Anita. Entonces, un ejemplo, el personaje fulano de tal que venía
y no se ponían bravos, algo muy sano, sin Eso era discordia, recocha. en recocha exactamente, como dice ella. Entonces se amarraba, lo llevaban donde ella dice, en una carpita mejor, y ahí hasta que la familia misma no diera su aporte, no lo soltaban. Sí. Y la gente colaboraba y no se ponía brava. No, porque ya entonces ya salía la reina y dice, bueno, estoy pidiendo tanto por el secuestrado. Entonces, hasta que ella reuniera esa plata, no lo soltábamos. En ese tiempo la plata, pues, digamos, 20,000 pesos o 10,000 pesos, porque como en ese tiempo sí valía la plata. Ahora no. Bueno, interesante, cómo se recogían los dineros en esa época, cómo se recaudaban. Entonces la salud vino, se empezó a adelantar gracias al doctor Rafael Medina, como su merced dice. ¿Qué recuerdos tiene de la colonia escolar? Ya que nos dice que las actividades eran allá, estaba la comunidad de hermanas terciarias capuchinas. ¿Qué recuerdos tiene de la colonia escolar? De la colonia escolar tengo muchos recuerdos de que venían muchas niñas de otros municipios, por ejemplo, de Llano, venían muchas niñas a estudiar ahí a la colonia, de Bucaramanga, se reunían de varias partes. Y estudiaban ahí bajo la dirección de las hermanas Sí, terciarias. sí, eran niñas que eran de bajos recursos y entonces ellos les hacían colaboración ahí. Las actividades que se hacían eran con mucho éxito porque recuerdo muy bien que cuando uno hablaba de una actividad, decía colonia escolar y era sinónimo de éxito porque se hacían en la colonia, Sí, por lo que representaba la colonia. sí, y sobre todo que habían los salones suficientes para hacer las veladas, los bailes. Entonces las monjitas nos daban el permiso. De la educación que se acuerda su merced, ¿cómo era el colegio? En esa época no había colegio, había la escuela de... John F. Kennedy, Sí, iba donde es ahí. hoy en día la estación de bomberos y donde es hoy en día Aguas de Arcabuco, a la salida para Tuna. Y aquí en el parque habían 2 salones, pero eso eran en casas, porque no habían así salones de municipio. ¿Y recuerda qué profesores, qué docentes habían en esa época? Estaba el profesor Luis, la profesora Aurora, la profesora Tulia. ¿Se acuerda del profesor Pérez? Sí, esta profesora ahorita, Aura Madero, Abra Madero. la profesora Aura Madero. Mm. De, del parque principal que es hoy en día, ¿recuerda cuando era plaza de mercado ahí? Sí, la plaza de mercado era ahí ahorita donde está el parque, en la mitad del parque. Ahí era donde compraba uno las cosas. Había una mata de eucalipto grande. Del templo parroquial de la iglesia, qué se acuerda cuando su merced llegó aquí? Sí, el templo, yo tuve una hija que fue reina. Se hicieron bastante pláticas, se hizo, porque ya principiamos a tomar fotos, cintas, claveles para colocarle a la gente y por ahí les daban de a 100, de a 50, de 20 pesos, 20 centavos, que eran en ese tiempo lo que más se veía. Tengo entendido que don Vinicio, su esposo, fue el gestor o uno de los pioneros para llevar o construir la cruz que hay en Monserrate. ¿Cómo es esa historia? Pues mi esposo me comentaba de que Luis, mi suegro, él hizo la cruz y con Vinicio y otra, don Eliezer Guzmán, Eliezer Acero, la llevaron y la colocaron allá esa cruz tiene una cifra del nombre de mi suegro, de Luis Felipe Bernal. Entonces, el suegro de su merced fue con don Vinicio y las otras personas que nos dicen fueron los que fabricaron la cruz y la llevaron, la colocaron arriba. Sí, para principiar a hacer la
las viacruces allá. Y la otra cruz que hizo mi suegro fue la que está en la iglesia, la del... La que está en toda la torre. Sí, Ah, él también hizo esa cruz. sí, la hizo también. Vea, la cruz que está en la torre del templo Nuestra Señora, del Santuario Mariano, Nuestra Señora del Amparo, la hizo el suegro de la señora Anita Bernal y la colocó allá. Sí, sí la bajaron para soldarla y pintarla. La bajó mi esposo. De todos los recuerdos que nos sigue hablando la señora Anita, pues aquí tenemos este archivo fotográfico aquí en la casa de la hija de ella, Rosita Bernal, fotos de los reinados de esa época, porque es que las 4 hijas de la señora Anita, Fabiolita, Jacqueline, Sandrita y Rosita, fueron reinas de actividades diferentes, como ella nos ha contado, tanto para el centro de salud como para la iglesia y para las ferias y fiestas que también ya vamos a indagar. Cuéntenos el tema de la campana de bronce en Arcabuco. ¿Qué pasó con esa campana de bronce? La campana de bronce era una campana que sonaba muy duro y de buenas a primeras se chitió y ya no sonaba igual. Entonces la bajaron para llevarla para que la soldaran. Se dio cuenta mi esposo, don Eliezer Guzmán, y se fueron y no la dejaron sacar. Vinicio la trajo a la casa, la soldó, porque ahí decían varios que aquí no había ningún soldador bueno. Y él dijo, sí, hay soldador bueno y yo la voy a soldar. Y él la trajo, la soldó, le puso el nombre de él y la volvieron a subir allá. No sé si todavía esté, porque la verdad que no le he sentido así como era antes, que era un toque muy duro, porque era que ella se sentía hasta las delicias, O sea, ese toque. el toque de esa campana, el sonar de esa campana era inigualable. Sí, eso sonaba hasta las delicias, porque la gente ya sabía cuando principiaba a tocar y la gente se venía a misa. Y don Vinicio con don Eliezer fueron los que detuvieron que se extraviara esa campana. Sí, porque ellos la querían sacar de acá y él tan pronto ya estaba el carro ahí cuadrado cuando lo llamaron y el que estaba más a la mano era don Eliezer Guzmán y se fueron los dos y se pararon al pie de la campana. No sale la campana de acá porque esta es la campana de Arcabuco y no la dejaron sacar y él la soldó. Vamos a hablar de otro tema que es un vocablo gitano y que se conoce como Rom o Calais, que es el pueblo gitano. Hablemos de los gitanos que llegaban a Arcabuco. ¿Cómo eran los gitanos? Los gitanos, ellos llegaban y armaban Sus carpas. sus carpas y allá cocinaban y salían todo el pueblo a adivinar la suerte. Las señoras eran con pañoleta en la Sí, cabeza, falda larga, ¿verdad? Y ellos se ubicaban aquí abajo de la policía. Me acuerdo sí, que ahí era donde ubicaban sus carpas. Pero ellos vivían era de adivinarle la suerte a la gente. sí. Y traían caballos y hacían cambios. Entonces hubo una época que ya estaban como muy cansones los gitanos y se pusieron a tomar con mi esposo, uno de ellos, y ya quería hacer cambios que no me convenían y no los dejé. El famoso trueque. Sí, Y podemos hablar cómo es ese trueque que le insinuaron a don Vinicio en ese entonces. pues el trueque que le iniciaron a él fue de que él cambiaba el caballo por una de mis hijas y yo no le permití porque yo me agarré con el gitano, lo saqué de la casa porque yo no lo dejaba hacer su negocio, pero no lo dejé. Vea, el cambio que para ese entonces ahí, con los gitanos que venían, aunque no eran personas que vinieran a buscar problemas porque eran muy No, pasivos, ¿no? Vivían era de lo que su merced me dice, de adivinar la suerte. sino que el gitano no sé, se enamoró de mi chita. ¿Y de cuál de ellas? Le digo el nombre. ¿Sí? Si su merced decía.
El gitano se enamoró de mi hija, la segunda de las mujeres, Jacqueline Bernal. Entonces el gitano se enamoró de Jacqueline, de Yaquita, y pues quiso ofrecer un caballo por el cambio. Obviamente la señora Anita, pues La es querían evidente. cambiar por un caballo. Claro, sí, señora. Pero en sí eran unos colonos que venían de vez en cuando, eran una comunidad nómada que venía muy de vez en cuando y su asentamiento lo hacían ahí más abajo de donde es hoy en día la policía, y ahí era donde ubicaban sus carpas y vivían de adivinar la suerte, como dice la señora Anita. La época de la violencia de los partidos tradicionales para ese entonces, que eso también ha sido historia en Colombia, se vivió aquí en Arcabuco. ¿La alcanzó a notar su merced después de que llegó con su esposo? Sí le alcancé a notar una vez de que lo encerraron a él en un partido, lo llevaron para la orilla del río, lo tenían amarrado, me avisaron y yo llegué allá y no lo dejé porque ellos principiaron a que no, que es que él es liberal y le dije yo también soy liberal y que va para adelante, lo sueltan o qué van a hacer o nos llevan a los dos. Los del partido diferente a las ideas políticas de don Vinicio prácticamente lo llevaron hacia el río Sí, y pensaban matarlo. no sé qué pensarían si era por a ver si él cambiaba, no sé, pero la verdad que a mí me llevaron la razón y yo salí corriendo y fui y no. Entonces, les dije, si le van a hacer algo, me tienen que, yo en ese tiempo tenía tres, que era Marco, Fabiola y Jacqueline. Le Los tres dije, mayores. sí, los tres mayores, le dije, si lo van a hacerle algo a él, nos tienen que hacer algo a nosotros los cuatro, porque nosotros no lo vamos a dejar solo. ¿Y su merced lo salvó? Y los chinos llegaron allá y nos le rodeamos todos al pie y ya se cansaron y se fueron y nos dejaron en paz y ya no vinimos para la casa. Y de ahí para acá fue que él se volvió un poquito como muy rebelde. Hablemos de algo que pasó el 22 de abril de 1972, la inundación. ¿Qué recuerda su merced de ese día a las 6 de la mañana aproximadamente de la inundación? En ese día recuerdo de que nosotros habíamos contratado, habían 10 obreros que iban a arreglar el solar y yo me levanté a las 4 de la mañana a hacerles el desayuno porque les dábamos el desayuno y como a las 5:30 yo sentí que algo bujaba y él se estaba levantando y le dije, papi, yo no sé qué está pasando por aquí, llegó un tren. Dijo, ¿cómo así? Dijo, mire, salga rápido. Entonces eso comenzaba a bujar, a bujar. Y entonces él salió corriendo y se fue dijo, eso es para el lado del río. Y se fue para el lado del río. Y cuando ya vio la tormenta que bajaba, él se vino corriendo, llegó a trancar el portón. Y sin embargo se nos metió, nos daba la cintura el barro. Fueron afectados en esa casa que Sí, hablábamos al comienzo, donde es hoy en día la de un clima como Neva, en Talleres Bernal ahí. se llevó, había la cocina era de adobe y ella se la llevó con el desayuno, la desayuno de los obreros. Se llevó el desayuno. Se llevó la cocina completa El porque eso no trabajo me que su dejó merced nada. madrugó a hacer se lo llevó la creciente. Se lo llevó la creciente. Eso quedó todo ahí metido ahí en la tierra quedó eso, porque yo o no sé si bajarían las ollas para. Y después de que eso pasó, ¿qué más vino? ¿Qué más vino? Pues él cogió sus hijos y vino y los trajo para acá, para la avenida. Y ya que ya nosotros nos devolvimos los dos a mirar cómo estaban las cosas y ya fue cuando nos metimos y ya nos daba el barro a la cintura. Y ya él no me dejó meterme bien al barro, ya trancó más el portón y ya echaron a llegar gente de otros lados a, a darnos apoyo. Las ayudas. Sí, las ayudas. Y la parte del lado del río sí fueron esas piedras grandes que hay en el río, todo eso bajó Del, de-
del mismo desbordamiento. Sí. Las 4 hijas reinas. Esos reinados de esa época, pues obviamente era para la que más recaude dinero, como nos comentaba su merced, secuestrando entre comillas a los personajes que llegaban o con el lazo atravesando la vía para recaudar el dinero. Entonces se competía entre las reinas, pero también había competencia entre las madrinas. Su merced no solo fue madrina de sus 4 hijas, sino fue madrina de muchas reinas. ¿Cómo era esa competencia sana entre las madrinas también? Pues nosotros nos reuníamos y cada grupo con su reina. La comitiva. Sí, la comitiva, cada parte con su reina y el que más hiciera actividades. Pero en esas estaba mi comadre Amparo, que era la litrona de todo. La señora Sara, su consuegra, la mamá de Maricel, También también fue madrina. fue madrina yo fui madrina de Maricel del reinado. Y la noche decisiva del reinado, después de que meses atrás se hacían bailes, se hacían veladas, se recogía dinero en bazares con la reina, las comitivas, la noche decisiva del reinado, ¿cómo era esa tensión entre ustedes por saber si gana mi reina, si gana mi hija, si gana mi candidata? ¿Cómo era esa tensión? Pues ahí todas esperar a ver esperar a ver cuál tenía más plata. Lo que el jurado definiera de la cantidad de dinero, la que Sí. más dinero recaudara. A Jacqueline, a Fabiola, que fue la primera reina de ferias y fiestas, fue con Ana Elvia Rojas, La señora Elvia Rojas. fue la madrina de la otra reina, y nosotros pues ya teníamos la plata contada, ya teníamos todo, y por debajo de cuerda, ella fue y se trajo una alcancía, pero yo no sé, una alcancía grandísima y la rompió ¿para qué? Para darle a la reina de ella. O sea que las madrinas sacaban hasta sus propios ahorros para invertir allá. La Elvia sacó la alcancía más grande que ella tenía, que ella estaba haciendo un ahorro, yo no sé para qué, y fue y la trajo escondidas de Luis. Vean, la gente en esa época sacaba sus propios ahorros que tenían para sus proyectos futuros, los sacaban y los invertían para las grandes obras de Arcabuco. Eso llama compromiso, eso llama sentido de pertenencia y eso es lo que queremos en estas entrevistas con nuestros abuelitos para que ojalá rescatemos toda esta historia y la juventud de hoy en día pueda tener ese sentido de pertenencia y ese compromiso. Vamos a mostrar también un fuelle que tenemos allí. ¿Ese fuelle para qué era? Ese fuelle era para prender la candela, para calentar los hierros, para hacer las cifras, para hacer las cerraduras, para calentar, para sacarles filo a las hachas, las peinillas, todo eso. Eso era el trabajo de él. ¿Y cómo se manejaba ese fuelle? ¿Cómo lo operaban ese fuelle? Ese tenía una vara hacia arriba, cruzada, y otra hacia abajo con un peso, como en forma de una romana. Sí, señora. Un cilindro de esos. Sí, señora. Y ahí se soplaba. Y ella prendía y ahí duraba. ¿Y ese fuelle cuántos años tiene? ¿De quién era ese fuelle inicialmente? Ese muelle lo trajo mi suegro de Guateque. De Guateque. De Guateque él lo trajo, que era con el que él trabajaba, porque fue el primer herrero que hubo acá en Arcabuco. Viendo toda esta historia de fotos acá, hay una foto que me llama la atención. La vara de premio. Don Vinicio Bernal, el esposo de la señora Anita, fue el pionero de la vara de premio aquí en Arcabuco. ¿Cómo fue eso de la vara de premio? ¿Cómo se la ingenió él? Aquí lo vemos en plena acción, en la vara de premio. ¿Cómo era eso para ilustrar a la juventud? ¿En qué consistía si lo podemos llamar, este juego o este concurso?
Ese concurso lo hacía él, se conseguía la vara más larga que hubiera de eucalipto, la enterraba y primero la pelaba, la engrasaba bien engrasada y ahí la paraban y el que se quisiera vestir para ir a bajar le hacían arriba en forma de una canasta, y ahí el que fuera y bajar esa canasta era el ganador. El que llegara a la cúspide de la vara Sí, y se llevaba ese premio, por se eso llevaba vara el de premio. premio. Era la vara de premio. Y él la engrasaba completamente. Sí, eso iba engrasada. ¿Dónde enterraban esa vara? ¿Dónde hacían ese concurso? Se inició aquí en la plaza de mercado, que es ahora. Ahí la iniciamos. La famosa vara de premio, uno de los concursos, se puede llamar también como de los famosos juegos chiriposos, los juegos tradicionales de esa época. Hablemos también de los matachines. ¿Cómo fue lo de los matachines? Que para diciembre, ¿cómo eran los matachines también por cuenta de un Vinicio Bernal? ¿Cómo fue? Pues él inició con los hijos, y los hijos traían a los amigos y se inflaban las bombas de las vejigas de los marranos, o de las vacas o lo que fuera, para hacerles las bombas y los disfrazábamos con él. Por ejemplo, acá Juan y Ulises salieron únicamente en pantaloncillos y todos negros, con su boca roja, y eran los más bravos. Y sacaban la zorra donde bajaban los motores, ahí era donde cargaban la reina, en ese tiempo de los matachines. Y los matachines en diciembre se disfrazaban, así como su merced dice, con esos atuendos, con la vejiga del marrano o de la res, se inflaba y la hacían sonar fuerte hacia el piso. Claro, porque eso le daban, y eso como no se toteaba. Con lo que no se reventaba. Eso no se toteaba. Y era una tradición para el mes de diciembre. Sí, para el 23. Para el 23 de diciembre, en la tradición de los matachines. Señora Anita, muy amable su merced. Muchas gracias. Es un honor compartir con todos los abuelitos, como su merced, con todo respeto, con los bastiones y las columnas de Arcabuco, como los llamo, con todo respeto, para que nos traiga esas historias y para que podamos conocer, podamos refrescar la memoria y reitero, tener sentido de pertenencia por Arcabuco y tener compromiso por lo nuestro. Muy amable, señora Anita, a toda su familia también un abrazo. Desearle los mejores éxitos a su merced y su merced también. En todas esas actividades que se hicieron acá para el pueblo, le doy agradecimiento mucho a mi comadre Amparo, a Berta Díaz. Berta Díaz de Castellanos. Y a Sara. La señora Sara Pérez. Sara Pérez, que fue con las que más trabajamos para hacer actividades acá para el pueblo. ¿Y compromiso? Compromisos. Trasnochaban, madrugaban, sin ningún inconveniente. Sí, sin pedir nada a cambio. Bueno, muy amable, señora Anita, muy amable. Muchas gracias a su merced, reitero, a toda la familia. Este ha sido Voces del Recuerdo, historias con nuestros abuelitos, programa que emite la alcaldía de Arcabuco bajo la dirección de Carlos David Zárate Báez, alcalde, todo el equipo de trabajo 2024-2027 y la producción, cámara de producción de don Juvenal Torres. Carlos Alberto Correo Robles les dice, muy amables, Dios nos bendiga y esperen una nueva entrevista con nuestros abuelitos.